Saludos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. En este momento vamos a proseguir esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales, donde estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, con relación a lo que estamos viendo de esta serie, que son las doctrinas. Entonces, la doctrina que vamos a estar viendo en esta ocasión, antes de entrar en ella vamos a tener una oración, pero antes me gustaría invitarles como siempre para que se suscriban al canal, para que compartan y para que le den like, porque vamos a empezar. Así que voy a orar con ustedes en este momento también para que el Señor pueda hablar a través de mí para poder presentar esta su palabra. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad en la cual puedo presentar su palabra. Quiero orar en este momento por los amigos oyentes que nos están escuchando, para que usted también pueda hacer con ellos y pueda darles la luz, el entendimiento, para que puedan comprender su verdad y también para que podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema doctrinal que estaremos viendo de la palabra de Dios en este episodio es el siguiente: el gran conflicto. Y me gustaría, como siempre, leerles un pequeño resumen acerca de este tema y voy a comenzar leyéndolo. Dice así: Lucifer, ser creado con libre albedrío, se rebeló en el cielo contra Dios, su ley y su soberanía en el universo. Conquistó así también gran parte de los ángeles que se unieron con él en su rebelión. Indujo a Adán y Eva, los primeros habitantes de este planeta, a pecar de esta manera. La humanidad se ve envuelta en este conflicto y a la vez se convierte en el campo de batalla de este gran conflicto universal. La caída del hombre provoca la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad y el trastorno del mundo creado. Dios envía a su Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiar, proteger y sostener a su pueblo fiel a Él en este conflicto observado por todo el universo creado. Pero al final de este conflicto, el amor de Dios será vindicado. Y bueno, vamos a seguir el formato pregunta-respuesta con la Biblia. Y voy a empezar con la primera pregunta, que dice de esta manera: ¿dónde comenzó el conflicto? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9 nos da la respuesta. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos un escenario donde se da este conflicto, que es el tema que nosotros estamos viendo. Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles están en guerra, están en controversia. Miguel es otro nombre para Jesús. Ese nombre Miguel significa quien es como Dios. Jesús es como Dios, es Dios. Entonces la guerra es entre Cristo y Satanás. Entonces, esta guerra comienza en el cielo, según lo que les acabé de leer en el texto bíblico. Ahora, ¿cuál es el propósito del enemigo de Satanás, de aquel ángel reverde que era Lucifer y que se transformó en Satanás? Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 15, encontramos allí el primer dato, los primeros datos para saber cuáles eran sus verdaderas intenciones o propósitos. Ezequiel 28, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 11 mejor. Dice así: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile: Así dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura, en Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces aquí vemos que el propósito del enemigo
era que el enemigo no quería, el enemigo se halló maldad en Satanás. Vemos en este primer texto. Entonces, el enemigo de Dios estaba en controversia con Dios. El propósito era, como el enemigo estaba en oposición con Dios, quería entonces, quería entonces imponer su propia ley, su propia norma de cómo debían de hacerse las cosas. Quería ser como Dios, porque entonces cuando se habla de Lucifer se lo compara con este rey de Tiro. Y este rey de Tiro podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, en el versículo 2 que dice: Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, has dicho Jehová el Señor. Tu corazón se ensoberbeció y dijiste: Yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios. Entonces, Tiro es un nombre de un rey que existió, pero se le aplica a Lucifer como aquel querubín grande que cayó del cielo, en el cual se halló en el maldad, como leí en el texto bíblico, porque la misma actitud, el mismo carácter de Tiro es comparativo con el carácter de Lucifer. Entonces por eso se toma este personaje como símbolo para representar a este ángel reverde que fue arrojado del cielo por su maldad, por su rebelión contra Dios. Entonces Lucifer quería lo mismo también, quería ser como Dios. Entonces, eso lo vamos a ver ahora en Isaías 14, versículo 12 al 14 también. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías 14, versículo 12 al 14 de la siguiente manera. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí vemos confirmado lo que les estaba diciendo acerca de que Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, quería ser como Dios. Y eso no se puede, porque Dios es el creador, es superior a sus criaturas. Entonces por eso hubo esa guerra en el cielo. Ahora, ¿qué hizo el enemigo Satanás con el hombre? Génesis capítulo 3, versículo 13. Allí podemos encontrar la respuesta. Génesis 3:13 dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces, el hombre en el versículo 12 también había comido. El hombre le respondió a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vemos aquí cómo la serpiente engañó primero a la mujer, a Eva, y entonces luego engañó al hombre. Entonces vemos aquí cómo el enemigo no solamente llevó este conflicto en lo que estaba, que era en el cielo, sino que también lo trasladó a la tierra, porque el hombre también se puso en oposición contra Dios. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos de esa caída del hombre entonces? Porque desde que el hombre pecó, el hombre cayó. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos efectos de esa caída del hombre por haber pecado? Génesis 4:8 nos dice la Biblia: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces vemos aquí cómo vino el homicidio, vino la muerte por causa de esta desobediencia, por causa de este conflicto. Entonces, ¿cuáles son? Entonces ahora vamos a ver otro texto bíblico más que nos siga hablando de esto. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la palabra de Dios: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo el mal. Entonces aquí vemos también otra de los efectos que vinieron por causa de la controversia que se situó en esta tierra cuando el hombre desobedeció a Dios, que vino la maldad de la humanidad. Y además Dios había dicho en Génesis 3:15, después de que Adán y Eva desobedecieron, que habría enemistad entre la mujer, o sea, entre la mujer representa a la humanidad y la serpiente, o sea, habría guerra, habría conflicto.
Entonces el conflicto se trasladó a este planeta, a este mundo, por causa del pecado, de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y bueno, ya vimos algunos de esos efectos, vimos cómo la maldad es uno de esos efectos y también la muerte, el mismo pensamiento de Satanás que era la maldad, se trasladó también a los seres humanos. Entonces, ahora, ¿quién es el vencedor en este conflicto? Juan capítulo 1, versículo 29 nos va dando la primera respuesta. Génesis capítulo 1, versículo 29 dice la Biblia: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo puede quitar el pecado, es que nosotros podemos vencer en este conflicto. Es que nosotros podemos salir vencedores. Ahora, Apocalipsis 17:14 nos sigue diciendo más acerca de que Cristo es el vencedor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 nos dice la Biblia de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero, que es Jesús, como ya vimos en Juan 1:29, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces ya hemos visto que este conflicto empezó en el cielo, que el propósito del enemigo era igualarse a Dios, ser como Dios, y se halló maldad en el corazón del enemigo de Dios, de Satanás, porque no quería estar en consonancia con la voluntad de Dios. Entonces, también vimos cómo la caída trajo la maldad en nosotros también. Entonces también vino lo que es que la muerte también vino la transgresión a la ley de Dios. Ahora, ¿quién es y vimos también cuál es el vencedor en este conflicto, que es Dios mismo, Cristo? Entonces, por la gracia de Dios, ahora tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión que debemos ponernos del lado de Dios en este conflicto y aceptar a Jesús como nuestro garante. Porque solamente con Jesús es que podemos vencer. Sin Jesús no podemos vencer en este conflicto. Solamente con Él podemos ser vencedores. Así que me gustaría en este momento orar para que el Señor pueda ayudarnos a estar de su lado a fin de que podamos vencer en este conflicto. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque usted nos da la victoria. Gracias porque a pesar de que estamos en este conflicto, de que casi se termina en este mundo, usted, Señor, no nos ha abandonado. Usted quiere que estemos de su lado. Bendiga a las personas que han escuchado este mensaje para que usted pueda hacer con ellas en sus vidas y para que les ayude a estar de su parte. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Espero que me dejen sus comentarios. Y si tienen tal vez alguna pregunta, también la pueden hacer. Y bueno, estoy abierto para responder cualquier pregunta, cualquier duda. Así que les veo hasta la próxima. Bye bye.